Eh, Buenas noches, bienvenidos sean a esta exposición es musical. Eh, en esta exposición podremos ver cómo ustedes, eh, los que ya sabrán o me han leído o han conocido parte de mi historia, sabrán que la música ha sido algo importante, algo que ha sido parte de mis crónicas. En esta exposición desarrollaremos y veremos parte de mi colección con la ayuda de la Fonoteca Nacional, toda esta colección que va de más de 5.000 piezas, la cual tiene resguardada la Fonoteca. Veremos algunas partes que están relacionadas íntimamente con la música a lo largo de la historia de México. Pasamos de este lado, por favor. De este lado, si pueden ver, hay algunos reportes, alguna documentación sobre uno de mis trabajos favoritos, que fue trabajar justamente para la radio, el UNAM, que lejos de verlo como un trabajo, para mí era un desahogue, que me ayudaba en mi semana, ¿no? Lo que hablábamos era sobre música. Eh, Desde aquí, pues bueno, quien pudo haber hecho el honor de escucharme, se pudo haber dado cuenta de mi fascinación hacia el jazz. Eh, Esta música, de este lado, podemos ver eh, parte de esas fotografías, esta documentación que empiezo a tener sobre la música extranjera, esta música extranjera que llega a tener esta motivación, esta protesta. Por eso es que me empieza a fascinar esta música extranjera, sobre todo el rock and roll, que se empieza a tomar un poco de auge. De este lado, eh, de este lado podemos ver la parte del jurado de la XW, eh, pues era sobre los niños y era yo parte de ese jurado. Aquí podemos ver las fotografías en las que se me ve como jurado. eh, y de ese otro lado, pues es una de mis partes favoritas. Eh, Entre los meses de octubre y diciembre, me gusta de Navidad. Me encantaba escuchar todo el tiempo estos villancicos, me daban como esta, no sé, como esta, eh, me hacía sentir ya la Navidad, me hacía vivirla, los villancicos. Uno de mis favoritos era de los pastorcitos. Eh, Aquí podemos ver algunas partes de esta música que yo escuchaba, sus villancicos, incluyendo parte de música en inglés. De este lado, por favor. Eh, de este siguiente núcleo vamos a poder ver pues ya un poco un contexto diferente. Aquí vamos a encontrar un poco más del contexto del folclore, de la revolución y el nacionalismo. ¿Qué vamos a ver en este núcleo? Pues justamente esta parte en la que México está entrando en una etapa en la que empieza a buscar como una identidad. Esta identidad lo que nos ayuda es la música. La música nos va a hacer poder encontrar esa identidad que México estaba buscando. Antes de esta, de 1930, no, empezamos a ver un poco la parte de ver lo clásico, ¿no? Digamos lo refinado, relacionado la música con lo clásico. Aquí empezamos a tener cosas ya más de México, que va a ser, pues van a ser los corridos, esta música que vamos a empezar a identificar, y justamente el bajío va a ser el que va a empezar a darle identidad a México. Podamos ver de este lado, por favor. Y aquí. Eh,
En esta parte me gustaría mencionar algo muy importante. Eh, a México, si ustedes sabrán, y si le preguntan a algún extranjero, cómo identificas a un mexicano, ¿no? ¿Qué característica tú asocias con un mexicano? Y generalmente nos van a decir que el zarape, el sombrero, va a ser una característica típica de México. Y si nosotros reflexionamos un poco sobre esto, como mexicanos podríamos decir que no es 100% verdad. Nosotros como mexicanos tenemos muchas más características que nos pueden identificar, pero si nos ponemos a pensar el por qué se nos empezó a identificar con estas características, con estos atuendos, pues hay que echarle un poco ojo a nuestra historia, que va a ser parte de la música, que nos va a poder ayudar a entender por qué nos identifican así. Si pueden ver de este lado, hay algunas maquetas en las cuales podemos ver justamente esta identidad que se le da a los mexicanos, estas festividades que se hacían, en la cual se documentaban y se hacían litografías, se hacían escritos, se hacían imágenes en las cuales se podían difundir en el extranjero y las cuales empezaron a asociar a México. De este lado tenemos un poco de estos cancioneros que desgraciadamente pues ya no existen, estos cancioneros en los cuales podíamos ver estas canciones típicas de México, podíamos ver corridos en esta parte. Es lo que yo les decía, que aquí es donde Jalisco empieza a ganar territorio como identidad en México, sobre todo en la música. Y si nos ponemos a pensar y nos dicen algo típico de Jalisco, ¿qué pensamos? Eh, pues en los mariachis, ¿no? Justamente es lo que vamos a empezar a ver en esta documentación. ¿Me acompañan de este lado, por favor? De este lado, de este lado. Me atravieso por acá. Eh, en este núcleo vamos a poder ver un poco de la parte de la historia del teatro, incluso de los salones de baile, que eran muy típicos. En estos salones de baile lo que ganaba siempre era el danzón. No era como algo muy típico bailar en estos salones. Eh, Poco a poco fue cambiando, se fueron revolucionando estos salones en los cuales se empezó a prestar un poco más otros tipos de música, como fue el mambo, el cha-cha-cha, incluso se llegó a bailar la salsa, ¿no? En estos salones, que creo que hoy en día se puede relacionar un poco más los salones con esto, con la danza, con la salsa y no tanto como el danzón en este tiempo. Algo que también podemos ver aquí son las carpas. Las carpas van a ser el precursor de poder impulsar a nuevos actores, que el pueblo visitaba estas carpas y pues veía y conocía estos actores y los impulsaba para que pudieran llegar al cine. Alguien que se formó en las carpas fue Cantinflas, incluso María Victoria se llegaba a ver en estas carpas y el pueblo los dio a conocer. Vamos a pasar al siguiente núcleo. Eh, este núcleo, lo que vamos a ver va a ser el cine. Y algo que me gusta hablar sobre el cine va a ser una frase que es la siguiente. El cine son números musicales que se interrumpen por desastres del alma. Y si nos ponemos a pensar un poco en esta frase, pues es verdad, ¿no? Por ejemplo, pasaba que había un musical en el cual se estaba bailando y se interrumpía para poder escuchar a Cantinflas, que nos hablaba un poco. Eso es lo que es el cine. Es una frase que me gusta mucho recordar.
En el cine pues estábamos hablando en la época del oro, en la que vemos a Cantinflas, vemos a Tintán, vemos a Resortes, en estas películas en las cuales se empieza a forjar un poco más de la identidad del mexicano. Si nos ponemos a pensar, quizá el cine fue el que le dio esta parte de hablar como cantadito, ¿no?, al mexicano. Es donde lo empezamos a ver reflejado en el cine y se fue transmitiendo. Eh, que gracias a esto, pues hoy en día, quizá dentro de la República igual nos identifican esta parte del acento chilango, ¿no?, que nos llegan a mencionar. Se empieza a ver en esta parte del cine. Incluso empezamos a ver personajes característicos, por ejemplo, podemos ver a pachucos extrovertidos, empezamos a ver a personajes que son muy característicos, en los cuales motivan al mexicano a poder tener un poco de identidad. Por ejemplo, vemos en los danzones, en estos salones, vemos a personas que están bailando muy parecido a Tintán, a Resortes, a Cantinflas, y es gracias a esta identidad que se da en el cine. Pasamos al siguiente núcleo, por favor. Eh, en este apartado le damos un poco de la continuación de los salones de baile, de las carpas, y vamos a hablar un poco de los teatros. El Teatro Blanquita, que empezaba a tener este auge del Teatro Blanquita, y también se conocía como el Teatro Blanquito, que se conocía a Bellas Artes. Aquí podemos ver algunas fotografías de celebraciones de mis cumpleaños, en los que podemos ver a Paquita, la del barrio, podemos ver incluso a María Félix, podemos ver a María Victoria asistiendo a estos eventos, a estos salones, que es parte de nuestra cultura mexicana. Si me acompañan, vamos a subir para ver los siguientes núcleos. En este siguiente vamos a ver, va a ser sobre la radio, sobre la XEW, que si me permiten compartirles, pues también fue pilar para mi vida, para mi infancia, en la cual recuerdo que mi mamá ponía mucho, pues se sintonizaba la radio, y en la cual ¿no?, los cuales, si me permiten compartir, pues ha sido de mi fascinación, los boleros. De esta parte, las imágenes de estas figuras emblemáticas de la radio, las cuales se pudieron rescatar del mercado de las pulgas, ¿no?, donde conocemos habitualmente, y las cuales están, me encantaría decir que la mayoría está a mi nombre, pero no, es justamente a quien se dedicó en ese momento estas fotografías. Es que esta parte nos ayuda a entender la radio y la importancia que, que tuvo eh, para poder llegar a Europa, y que también a que Disney pudiera, en una de sus películas, poner música mexicana, incluso mientras había en Europa. Hoy en día, pues bueno, ya se está perdiendo esta parte de la radio, pero es bueno entender la importancia que tuvo en nuestra historia, eh, el pilar que fue para la música, y sobre todo para la música mexicana. Eh, Vamos a pasar al siguiente núcleo.
Aquí vamos a poder ver este núcleo a los compositores, los que le dieron rating al alma nacional, que justamente vamos a ver a todos estos compositores en los cuales en esta parte podemos ver partituras, incluso letras de canciones que tuve el honor de recibir por diferentes compositores como, como Cantoral, como Manzanero, que fueron personas que me dedicaron canciones, me escribieron estas letras y las pude leer, ¿no? Primero y poder hacer una crónica sobre esto, que es algo que me fascinaba, de poder escribir sobre estos compositores, que incluso si yo no conocía al 100% a este compositor, eh, a, a este cantante, yo me daba la tarea de escucharlos, de escuchar su música, sus LPs, todo esto con el fin de poder dar una crónica objetiva a su música, a sus canciones. Este es nuestro núcleo final, pero antes me gustaría que me acompañaran de este lado para poder apreciar un poco más de estas fotografías e incluso de unos vestidos. Bueno, en este apartado de este núcleo, lo que vamos a ver van a ser demasiadas fotografías en las cuales vamos a ver a diferentes pues íconos y parte de la cultura mexicana, estos actores, estas actrices que marcaron el cine de oro en México, incluso también la música, como lo fue Pedro Infante, como fue María Victoria, estos íconos que conocemos hoy en día, incluso si no son parte de nuestra época, de nuestra identidad, las podemos conocer, ¿no? ¿Por qué? Porque son parte de la cultura mexicana. De este lado pueden ver un vestido que portó mi querida María Victoria, el cual lo tenemos aquí, original este vestido. Eh, Sin más por el momento, me encantaría invitarlos que regresen, a que conozcan esta exposición Musibais, el musical, para que puedan apreciar un poco mejor estas litografías, estas fotografías, estas crónicas, estas fotografías, estas letras, estas dedicatorias, estas partituras, estos vestidos que son parte de mi colección. También me gustaría invitarlos a las noches de museos que están, pues esta visita caracterizada para que ustedes puedan conocer un poco más de estas exposiciones y no solo lo que vemos en el texto. Eh, yo soy eh, eh, el actor Raúl Díaz, interpretando a nuestro querido Carlos Monsiváis.